La capacidad que tiene el ser humano para imaginar es en verdad sorprendente. Y mucho más aún, ha desarrollado de manera muy honda la tendencia a creer todo aquello que imagina. Digo esto porque en mi interacción con muchas personas a lo largo de mi vida, les he oído decir que la doctrina bíblica no es realmente importante, sino más bien la forma de cómo las personas se relacionan con los demás seres humanos en las diversas circunstancias de la vida. Considero firmemente que esta es la razón principal de la existencia de miles de religiones que el hombre ha inventado hasta ahora, ya sea por negocio y sobre todo para mantener al mundo bajo control, obedeciendo nada más que reglas y mandamientos de hombres. Lo peor de todo, mis queridos amigos, es el macroengaño de que todas ellas de alguna manera conducen a Dios. Por todo esto, yo le desafío el día de hoy con el mayor de los respetos a través de estas líneas de lo que estoy diciendo a leer la Santa Biblia y descubrir de verdad lo que ella dice sobre cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios, a manera de pregunta. Para apoyar lo que estoy explicando, quiero compartir con ustedes un verso citado por la Santa Biblia que dice lo siguiente, si me permiten. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice la Biblia: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago capítulo 1 verso 27, allá en la maravillosa sección del Nuevo Testamento en la Santa Biblia, el libro de Dios. Si existe alguna religión que está cumpliendo con este parámetro y este maravilloso requerimiento que estipula la Escritura, entonces dígame dónde está esa religión para yo irme a ser parte de ella. De lo contrario, aquí está lo que dice la Biblia. Y esto es para usted y para mí. Por consiguiente, a la luz del maravilloso contexto escritural que acabamos de ver, vemos que la santa palabra de Dios estatiza lo ya escuchado. Y la palabra religión se usa aquí en el sentido de la verdadera espiritualidad, mis amigos. Esto quiere decir que existe un gran abismo entre la religión vana, aquella de las tradiciones, ritos y costumbres que los hombres han creado, y esto exigen a las personas para ser mejores seres humanos y estar en mejor condición con Dios. ¡Qué barbaridad! Esto es lo que el hombre llama verdadera espiritualidad. Está siempre basada en las tradiciones humanas. Y lo que Dios llama religión sin mancha, esto es aquella que refleja el genuino carácter de Jesucristo, el Señor de gloria. Lo que Él vivió durante su corta vida en la tierra, 33 años, y eso debe haber ya, después de 2000 años, creado suficiente impacto en nuestra vida para que aprendamos a imitarlo a Él, porque eso es lo que Él quiere. No aquello que solo se parece a Él. Me explico mejor con la siguiente ilustración. Cuando yo era más joven, trabajaba en un taller de joyería y allí yo realmente estaba atento, ponía mucha atención a lo que hacía el maestro que me enseñaba el arte de la joyería. Entonces recuerdo a mi maestro usar cierto tipo de material que una vez acabado se parecía mucho al oro.
Y yo me quedaba extasiado, yo me quedaba asombrado de ver. Y tranquilamente puede confundirse con aquel metal precioso, mis amigos. Su nombre es Goldfield. Entonces, yo me he tomado la molestia de investigar un poco sobre lo que es el Goldfield. Make es el apellido del autor de un libro, que en el año 2019 ha sido publicado, y este explica que este material está constituido o construido sobre metal de joyería con aproximadamente un porcentaje mínimo de oro consistente en peso, dice el autor. El mismo que era sometido al calor, al cual se le añadía mucha presión. Esto habla el autor del Goldfield. Este material que se parece en gran manera al oro. Lo que hace la distinción entre este y el oro compacto es, mis amigos, su quilataje. Lo que le da el valor, que oscila alrededor de los 12 y 14 quilates. Los acabados, realmente créanme, es sorprendente. En Goldfield conservan la misma similitud de aspecto que el oro de 18 quilates en joya. Tanto como su forma, brillo y hermosura. ¡Wow! Pero su precio es mucho menor que el oro real. De allí la expresión, no todo lo que brilla es oro. Entonces vemos que no es el hombre el que habla en el pasaje de arriba, sino Dios mismo por el Espíritu de su santa palabra, porque es su autor. Por lo tanto, es muy necesario que el ser humano conozca y entienda adecuadamente la sana doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo, el Señor de gloria, a quien amo con la verdad de mi corazón. Y hablo de Él. Yo estoy aquí para que el mundo conozca de Jesucristo, el Señor de gloria, a través de este humilde siervo. Entonces es muy necesario estar centrado en lo que es la sana doctrina que está en la Biblia, mis amigos, con el fin de que nosotros la hagamos parte vital de nuestro diario vivir. Es además importante tomar en consideración los puntos coyunturales que la componen, para que de esta forma podamos guiarnos según lo que Dios anhela en su voluntad para nosotros, es decir, su propósito para cada uno. Porque Dios tiene un propósito y un destino diferente para cada uno. Por supuesto, el único destino es la salvación, pero con caminos diferentes para cada ser humano. No hablamos de religión, absolutamente para nada. Si hablamos de religión, hablamos de lo que ya dice la Biblia acá. Dios ha sido siempre sabio y muy cuidadoso al momento de exponer su palabra al hombre, pues sus verdades persisten a través del tiempo y la historia y ha quedado registrado en los cánones de la misma y por todas las generaciones, y son exquisitamente apetecidas por aquellos que aman su nombre, y tendrán siempre un sitial muy elevado para todo el mundo, incluyendo el de nuestros días. El Todopoderoso, mis amigos, en su santa voluntad ha querido que toda su creación, y de manera muy especial el hombre, tenga verdadera felicidad y prosperidad. El proceso de restauración del hombre al original divino en su quebrantada relación con Dios será posible siempre y cuando el hombre responda al llamado del Creador para aceptar sin razonar, sin recurrir a la filosofía, sin reservas, la santa elección hecha por aquel Dios que le tomó del polvo a través de su único Jesucristo, Hijo maravilloso, para redimir al hombre que permanece todavía caído en Adán. Hay 6.500 millones de seres humanos que han escuchado la Biblia, a lo mejor en algún momento,
pero que todavía no han hecho la decisión. Y eso es fatal. O confían en la magia de una religión muerta, que no tiene ningún poder para salvarlos. La dura y ardua, penosa realidad es que miles de millones de personas están en el infierno ahora mismo por haber rechazado esa maravillosa invitación del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por este motivo, el ser humano mortal necesita de manera emergente conocer la voluntad de Dios que está escrita en la sana doctrina que se encuentra en el libro de Dios, el libro de libros, la Santa Biblia. Allí está todo el consejo de Dios para el mundo perdido. Entonces, el tiempo que ha pasado desde que el Señor le dio al hombre esta maravillosa doctrina, que se conoce con el nombre de revelación especial, es el mejor testigo contra el hombre y sus vanas decisiones que los llevan al abismo. De lo contrario, sería diferente. Así es que no culpe a Dios si le va mal. Dios ha emprendido con inmesurable amor y celo sus acciones con el objeto de traer al hombre de regreso a la sana y santa convivencia con Él. Si acabamos de hacer una tarea, nos sentimos felices. Al mismo tiempo, si escuchamos una ligera mirada a lo que Dios dice, y si al mismo tiempo echamos nuestra mirada a la línea de tiempo, descubriremos la manera de cómo se ha llevado a cabo todo esto. Ha sido a paso lento, porque Dios no tiene prisa. Su tiempo, como Él, son perfectos. El Señor empezó su obra a lo largo de todo el periodo que nosotros conocemos, de acuerdo a la historia. Me refiero a lo largo de todo aquel periodo de las generaciones que estuvieron bajo el orden de la ley mosaica. Luego lo hizo por medio del régimen monárquico que Él estableció en Israel a pedido del pueblo. El Dios inmutable ha usado su santa palabra a través de los profetas en el Antiguo Testamento y sus apóstoles en el Nuevo Testamento en la era de la gracia con el fin de hacer volver a su pueblo del mal camino y adoctrinarlo en el conocimiento de Él, cimentarlo en la palabra de verdad del Evangelio de Jesucristo, no las propuestas de motivadores insignes. Dios no es un motivador, mis amigos. Dios es el Señor de gloria, que quiere verdadera felicidad, no cosas que perecen con el tiempo. Por lo tanto, la esencia de la sana doctrina va a producir en el hombre que cree en Dios un muy hondo deseo de hacer la voluntad de Dios, la urgencia de querer oírlo y sobre todo el de deshacerse de los vanos prejuicios que tanto laceran y lastiman al alma humana. Entonces los creyentes que vivimos esta sana doctrina seremos firmes en la idea de perseverar de continuo en las verdades que los apóstoles de Jesucristo enseñaron y que están registradas en la Santa Biblia. La pregunta es, ¿cuál es la doctrina de apóstoles y profetas? Y esta doctrina es la siguiente: la comunión verdadera con unos y otros, donde haya una vida corporativa de iglesia. No se acabe el culto y bueno, gracias, nos vemos la próxima semana, todos a su casa. Allí no existe vida corporativa de iglesia. Recuerde lo que dice la Biblia. Recuerden esto los pastores. Por el amor que hay entre nosotros sabrá el mundo que somos sus discípulos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Luego de esto, la comunión con unos y otros o unos con otros es la característica número 1 de la doctrina de apóstoles y profetas. 2, el partimiento del pan, y número 3, las oraciones. En eso radica la doctrina
de apóstoles y profetas. Cuando nosotros partimos el pan, estamos manifestando que dejamos todo lo que nos asedia, todo peso, y nos ponemos en paz con Dios. Partir el pan significa ponerme en paz con Dios delante de los demás hermanos. Y levantamos nuestras oraciones y Dios nos escucha, porque Él dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está Él. Esto hacían los apóstoles por aquella bendita promesa del Padre que ya fue efectuada en Jesucristo. Esta es la doctrina de apóstoles y profetas, mis estimados amigos. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Reciban un saludo cordial de su servidor Wilson Pesantes, desde la ciudad de Cuenca, localizada en esta maravillosa zona sur de esta hermosísima nación ecuatoriana. En esta ocasión me dirijo, como siempre, a toda aquella población de habla hispana, aquí en la ciudad de Cuenca, a lo largo del Ecuador y también a lo largo de Latinoamérica y el resto del mundo, de manera respectiva. El Señor me ha encargado un mensaje maravilloso para esta semana, para compartir con amor, con respeto con ustedes. Lleva por nombre o por título: el siervo que Dios aprueba. Qué interesante. Estaremos desarrollándolo a lo largo del programa. No sin antes levantar una maravillosa y exquisita palabra de oración para que sea el bendito Espíritu Santo que nos da el discernimiento, el que tome control de este pobre siervo como yo. Gracias, Señor, por este maravilloso día domingo, día de familia y más que todo, día tuyo. Gracias, Señor, por ese grande amor que tú has desplegado. Ese grande amor que aún y por siempre brota de tu pecho. Gracias por lo que has hecho, por lo que harás y por lo que haces en nuestra vida. Levanta, Señor, más hombres y mujeres para que esos 6.500 millones de habitantes no vayan al infierno, no mueran sin Cristo. Que conozcan arduamente, asiduamente la luz del maravilloso evangelio que salva, el evangelio de Jesucristo. Toca corazones y dale, Señor, la oportunidad de poder entablar una maravillosa relación contigo, que eres solo y suficiente para enseñarles a través de tu Espíritu el camino de la verdad, sustentarlos y cuidarlos sin ayuda de nadie. En el nombre de Jesús. Amén. El presente estudio, como ustedes ya saben, ha sido realizado a través del método de bosquejo bíblico o ensayo, siguiendo rigurosamente el estudio inductivo de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo y verso a verso. Así es como aprendemos y entendemos la Biblia por la emanación del discernimiento del Espíritu, que es su autor. El estudio está basado en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 15 al 22. Aquí nosotros estaremos observando, estaremos analizando y viendo con lujo de detalles cómo empieza y cómo termina, o debe terminar en esta tierra, después de sus días, el ser humano que ha confiado en Cristo. Nunca puede ser el mismo. Ser aprobado por Dios significa conocer su palabra, es el principal requisito. Entenderla y ponerla por obra. Wow. Esto es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta. Pero antes de hacer aquello, hay algo más.
Un siervo que busca la aprobación de Dios estudia la sana doctrina y la hace parte de su diario vivir. La pregunta es, ¿cualquier ser humano podrá hacer esto? Sí, claro. Lo difícil es de qué manera. Entonces les explicamos a continuación. Leamos el verso 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice el apóstol Pablo, que es autor de esta carta, a su joven hijo Timoteo. Es un hijo espiritual, no es un hijo de Pablo biológicamente. Es un hijo que él ganó allí en ese lugar. Déjenme explicarle cómo empieza en un ser humano cualquiera todo esto. Cuando un bebé viene al mundo, quiero empezar por ahí. Lo primero que hace el médico después de recibirlo es estimular un contacto entre el bebé y su madre biológica. Muy importante. ¿Por qué es esto importante? Por lo siguiente. Este encuentro va a crear una férrea confianza entre los dos seres que recién toman contacto. Naturalmente, el recién nacido tendrá que alimentarse diariamente de la nutritiva y sana leche materna. Qué interesante todo esto, porque la Biblia habla también de todo esto. Esta leche fortalecerá el organismo del recién llegado, desde luego muy tierno, hasta el tiempo que éste sea capaz de recibir poco a poco el alimento sólido. Lo que llamamos papilla, que los niños comen a cierta edad. De esta manera se irá avisorando el normal crecimiento en el niño hasta que éste alcance la edad adulta. De la misma forma, una persona a quien Dios ha salvado, despertándola de su situación perdida, por medio de un genuino arrepentimiento. La clave está aquí. Genuino arrepentimiento, no remordimiento. Entonces esta persona nace de manera espiritual, al igual que nace un bebé. Entonces esta persona que ha hallado la vida nueva en Cristo, así como el bebé debe alimentarse de leche materna, él debe alimentar su espíritu y su alma cada día con la leche espiritual no adulterada, que es la Santa Biblia, la palabra de Dios y la vida de oración que une al hombre con Dios, y de esta forma llega a conocerlo y a tener un adecuado crecimiento. La vida humana es el fiel reflejo de lo que Dios ha hecho espiritualmente. Con el devenir del tiempo, esta persona irá notando que adquiere cada vez un adecuado crecimiento en su vida espiritual, a través de conocer los designios de Dios para su vida, al estudiar la palabra de Dios que fortalecerá su fe en Él. De la misma manera que el bebé, a medida que crece, está plenamente seguro que es su madre quien lo cuida. Entonces no tiene nada que temer. De igual forma, la persona que ha crecido ya en la fe confía plenamente en el Dios único que lo sustenta y lo cuida de todo mal. Entonces, esta persona, en primer lugar, está seguro de cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Está usted seguro de cuál es la voluntad y el propósito de Dios para su vida? Medita en esto muy seriamente. Lo ha llamado Dios a ocupar un asiento en la iglesia donde asiste. Le ha llamado Dios solamente a cantar un salmo, un himno. O le ha llamado Dios a comprometerse con lo más genuino y sagrado de la vida, que es compartir lo que Dios le enseñó a usted, la gran comisión. Allá se ejecutará un juicio en el maravilloso tribunal de Cristo, cuando usted muera si es verdadero cristiano. Allí no está en juego su salvación, sino más bien lo que usted hizo después
de haberla obtenido. ¿Se quedó con ella de manera egoísta o se decidió gallardamente a compartir con aquellos que no conocen? Ese es el verdadero valor que Dios anhela de un cristiano. Entonces este nuevo hombre tiene deseo de escudriñar la palabra de Dios. Y estos son algunos elementos para considerar y medir si realmente soy cristiano o no soy cristiano. O solo soy un charlatán o un mentiroso. Entonces, a más de esto, él anhela tener comunión diaria con su Salvador a través de la oración. Cuando llegan los calores, es decir, las situaciones difíciles, la falta de empleo, la muerte de un ser querido, no se cumple un proyecto, alguna cosa no salió bien, esa persona, aunque esté preocupado, no se amilana, porque sabe que Dios tiene al toro por los cuernos. Quiero decir, tiene el absoluto control. Entonces, esta actitud es el resultado de una vida completamente entregada a aquel que sí sabe qué hacer. Y este es nuestro maravilloso y dulce Jesús, el Señor de la historia, el Señor del presente y el Señor del futuro. Solo y suficiente para guiar su vida a puerto seguro. Se lo aseguró. Este ser va siempre a amar la sana doctrina que está en la Biblia y va a estar dispuesto a no dejarse llevar por estratagemas y filosofías huecas que solo reflejan el engaño y el polvo de las cosas y son una afrenta a la maravillosa fe que el Señor Jesucristo vino a sembrar en nuestros corazones. Y para esto debemos estar dispuestos a refutarla con toda la fuerza que Dios nos ha dado. Este hombre hace de la santa palabra, la sana doctrina, parte de su diario vivir. La pregunta es, es que usted es muy diferente a mí. ¿Cuál es el objeto de todo esto? ¿En dónde ha hallado eso? La pregunta que yo les hago es, bueno, dígame, ¿en qué soy diferente a usted? Ambos estamos hechos del mismo barro. Tenemos la misma piel, el mismo aspecto de ser humano. Quizás cualidades diferentes. A lo mejor podemos compartir los mismos defectos, no lo sabemos. Pero ellos dicen, hay algo importante en usted que yo no tengo. ¿Y sabe qué? Simplemente quiero eso que tiene usted. ¡Wow! Entonces hay una diferencia. Y no es una diferencia denominacional. Es la diferencia que causa la nueva vida en Cristo. Mis amigos, que esto quede claro. Dice otro enunciado. Un obrero que cuenta con el respaldo de Dios no es una persona que expresa solo palabras vanas. Es aquel que se esfuerza por vivir en el Espíritu, renunciando a toda impiedad. Chistes sucios en doble sentido. Mucho peor si son alusivos a Dios. Nunca, jamás participará de eso una persona que ha nacido de nuevo. Ni se reirá de ese tipo de chistes malogrados. Voy a repetir de nuevo esto. Un obrero que cuenta con el respaldo de Dios no es una persona que expresa solo palabras vanas. Es aquel que se esfuerza por vivir en el Espíritu. Qué difícil. Renunciando a toda impiedad. Más difícil todavía. Dice el verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿A qué se refiere Pablo?
con esta expresión a su hijo Timoteo en el Espíritu. El mundo globalizado de hoy en día ha desarrollado una sociedad consumista en extremo que está finalmente fundada en la querida competencia. ¿Y por qué sucede esto? Simplemente por la calidad de la mercancía que obtiene o que ofrece. Y esta a la vez va a requerir un firme respaldo y por ende será su precio. De alguna manera, esto se puede ver casi en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Tanto en el desarrollo de nuevas tecnologías que agilitan un mejor desarrollo empresarial para adquirir nuevos conocimientos que respalden nuestro derecho a tener un trabajo digno, que los convertirán en verdaderas personas de éxito. El éxito es personal. Tenga esto claro. Pero el exteriorizarlo, el expandirse a los demás, es otra cosa muy distinta. Sumándose a esto el gran esfuerzo por ser cada vez una persona con mejores actitudes y capacidades que lo mantendrán en el trabajo que realiza. De lo contrario, será echado fuera. Al menos en la empresa privada es así. En la vida espiritual, el cristiano que dice amar a Dios tiene también necesidad de someterse a un riguroso control de calidad, así como los productos. No somos un producto, sí, o a lo mejor sí somos un producto, pero de la gracia de Dios. Y esto, sin duda alguna, se puede ver en su diario vivir. Recuerde que al árbol se lo conocerá por sus frutos. Nuestro fruto principal debe ser el de justicia. ¿Y a qué se refiere con esto? Vamos a ver. Primeramente, por medio de aquellas personas que no conocen a Dios todavía, quienes juzgan su estilo de vida como bueno o deficiente. Segundo, al pasar por el sedazo de la palabra de Dios, se sabrá cuáles son sus verdaderos frutos. Y ello dirá al fin si esta persona cuenta o no con el respaldo y la aprobación de Dios. Una persona que habla malas palabras, que participa en borracheras, que participa en algo ilícito para ganar dinero, que habla malas palabras, descomunalmente, juzgue usted. Y va a la iglesia, juzgue usted. Si está en camino bueno. ¿Qué tipo de árbol es esa persona? No estamos juzgando a nadie, estamos simplemente poniendo un ejemplo. Entonces, este tipo de cristiano debe ser una persona que haya aprendido con el tiempo, a través de las agudas circunstancias, a vivir en el Espíritu. Esto es importante y difícil también. Demostrando por medio de todo esto que ha renunciado a todo tipo de impiedad. Impiedad se refiere a todo lo malo que el mundo ofrece, todo lo fácil, lo vanaglorioso, el envanecimiento, todo eso. Entonces, esta persona llamada cristiana no será alguien que expresa vana palabrería a manera de charlatanería, sino palabras que de verdad edifiquen y den gracia a aquellos que lo escuchan. Esto será en definitiva el maravilloso resultado de un activo y reconocido vivir piadoso delante de Dios y de los hombres. Fulano de tal ha probado ser un hombre respetable, porque no se mete en pleitos con nadie y vive su vida a su manera. No, de ninguna manera. Es un hombre que sirve, es un hombre ginoso en el hablar y activo en el escuchar a los demás. Esa es la primera característica de un hombre que camina con sabiduría y que depende del Dios inmutable, a quien no se puede ver. El hombre no puede jamás engañar a Dios con apariencias, ya que Él conoce quiénes son suyos. Por lo tanto, el que predica
la palabra de Dios debe ser un reconocido vaso de honra. La palabra enseñada por aquel que no conoce la sana doctrina será su propia ruina, ya que ésta dañará la fe de muchos y sus tintes de altilocuencia no le servirán en el día del castigo. Que el Señor libre a los predicadores y que dé sabiduría a los pastores que enseñan. Me incluyo yo también. Que no sea nuestra interpretación, sino el discernimiento que Dios da en su palabra por la vida que Él ha venido a depositar en nosotros. Leamos los versos 17 y 18. Y su palabra carcomerá, dice el verso 17, como gangrena, de los cuales son, aquí hay dos nombres que Pablo ha seleccionado, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, dice el apóstol, diciendo que la resurrección ya se efectuó y que trastornan la fe de algunos. ¡Qué grave! Este es el acto más grave de la vida. Y mucho peor si se da en la iglesia. Este es el acto más inmisericordia y grave y blasfemo de la vida. Desviar a alguien de la verdad. Como lo ha hecho la falsa y dañina teoría de la evolución, que es una afrenta a Dios y una blasfemia. Lo digo públicamente y sin temor. El gran apóstol Pablo, autor de esta preciosa carta a su hijo espiritual Timoteo, le da una noticia nada agradable al manifestar que aquellos que viven de apariencias, como lo son Himeneo y Fileto, personas como estas demuestran con toda claridad que se han desviado del camino verdadero o en su defecto jamás lo conocieron. ¡Qué terrible! Sin embargo, están tomando en sus manos fuego vivo. La palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, dice Jeremías. ¡Wow! Que Dios nos libre. Por lo tanto, los que toman vanagloriosamente los santos en sus manos con tintes de altilocuencia, sin conocer su esencia, haciendo de maestros, dañarán la preciosa fe de muchos y esto será su propia ruina. Dice el apóstol al joven Timoteo, mis amigos. El hombre y la mujer de valor que teme a Dios jamás contradice la sana enseñanza, guardándose de no trastornar y pervertir la fe de otros, sino más bien de animar con gracia, con humildad y sabiduría a aquellos de corazón apocado, a aquellos que están siendo amilanados por las circunstancias. Ese es el hombre que teme a Dios. Realmente, con toda humildad y diligencia, esta persona somete su vida a la obediencia perfecta, sabiendo que Dios conoce a los que son suyos y que los reconocerá al fin como verdaderos vasos de honra. Es posible, mis amigos, llegar a hacer lo que Dios quiere. Dios, por encima de cualquier circunstancia, cumplirá su propósito. En usted recuerde que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. A lo mejor estamos con el gran anhelo de estar en ese día. Ya sea que veamos a Jesucristo volver con nuestros ojos por segunda vez allá en las nubes. Eso sería maravilloso. Verle a Jesús, irnos con Él sin sufrir muerte. La otra sería morir hasta el día de Jesucristo. Quiere decir el día de mi muerte. Hasta ese día debo perseverar como Dios manda. Eso quiere decir el apóstol. Ningún hombre podrá establecer otro fundamento que el que ya está puesto.
Por lo tanto, Dios aborrece la conducta de los impíos. Veamos lo que es una conducta impía. Dice el verso 19 y 20. Pero el fundamento de Dios está firme. Nadie lo puede mover. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Es usted un instrumento de uso para honra o está siendo usted un instrumento de uso vil? Es la pregunta. El cristiano que ha recibido de Dios el verdadero crecimiento espiritual a través de el gozoso escudriñar de la palabra de Dios, ama el firme fundamento de la fe, el cual es Cristo. Este con vivo celo y sabio temor se apresta con plena libertad de culpa a decir: Señor, has borrado mi culpa y también mi conciencia ha sido cambiada. Entonces, ahora sí, puedo invocar el glorioso nombre del Señor con plena libertad, aborreciendo todo designio de iniquidad que haría de él un asqueroso vaso de uso vil. El hombre aprobado por Dios y de claro discernimiento marca la abismal diferencia entre el valor del oro y la plata y su uso, y lo compara con el barro y la madera, que son otros tipos de materiales diferentes que fácilmente se consumen con el fuego. El otro material, el oro y la plata, resiste, porque el fuego quita la impureza. De la madera solo queda el consumo de aquello que es el carbón, un tinte negro que queda en el suelo y que todos lo pisotean. La pregunta es, ¿qué más podrá decir el ferviente siervo acerca del valor que tiene el heno y la hojarasca frente al fuego? Sabe, por cierto, el insigne hombre de fe que el esfuerzo por vivir con decoro en la presente vida a fin de agradar a aquel que lo ha tomado por soldado, jamás podrá esconder su debilidad en aquellas fuentes de iniquidad, lo cual resultaría en una gran tragedia. Es mejor vencer con aguerrida perseverancia a ser vencido. Como dice Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien, el mal. ¿Quién lo escribe? El apóstol Pablo. Romanos 12:21. Debe tener la palabra morando en su corazón para que Dios la use aguerridamente contra los dardos que lanza Satanás cada día. Siempre es mejor hacer el bien que la maldad, dice el Señor Jesucristo. El siervo santificado es como una pluma de escribano muy útil en la mano de Dios. El siervo que ha sido santificado es como la pluma de un escribano muy útil en la mano de Dios. El siervo limpio de mala conciencia usa la palabra de Dios de manera correcta y ésta lo capacita simplemente para toda buena obra. Veamos el verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice el apóstol a Timoteo, su hijo en la fe, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si bien es cierto, el cristiano hace obras, pero estas obras no le sirven para ser salvo. Estas obras le sirven al amado hombre que Dios ha salvado para estar sin vergüenza en el tribunal de Cristo.
Estas obras serán gloria para Dios porque serán hechas con el amor que Dios ha depositado en ese corazón. A medida que el cristiano verdadero come el exquisito pan de la palabra, el simple escudriñarla y con la natural lectura va a producir en lo más recóndito de él tal limpieza que aviva en humana naturaleza lo divino en él. Dios quiere, en efecto, siervos y siervas dignos de su uso, que sean ellos como la útil y limpia pluma de un escribano en la mano del Supremo Hacedor. ¿A qué llama Dios una buena obra de parte del cristiano? Es la pregunta. Llama Dios esto al trabajo ágil y la voluntad siempre al punto, disponible, es decir, el abnegado afán de servicio sin tregua alguna, esto es, dar lo sumo mío por lo supremo de Él. Algo así como ser pan partido y vino derramado, donde el pensamiento plural ha ganado la inadmisible batalla de lo incomprensiblemente singular. Yo y yo. El pensamiento plural es ellos. Y no yo. Me parece que está claro. Y al fin, esto resume el término, preparados para toda buena obra. ¿Está usted preparado para toda buena obra? ¿Está usted preparado cuando ve a su hermano padecer necesidad y usted tiene para vivir y dice, sí, vaya por allí, Dios le ha de dar? Tengo una palabra para usted, si realmente es cristiano. No digo que tiene que dar a nadie. No, nadie tiene por qué dar nada a nadie. Pero el amor ve más allá de todo eso. Si usted ve a su hermano padecer necesidad y tiene bienes de este mundo y no comparte con él y le dice, ve y haz de hallar por allá, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice la Biblia. Y estas son obras de caridad. Recuerde, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales cosas se agrada a Dios. Entonces no seamos cristianoides, sino cristianos de verdad. Me disculpa. El siervo que camina abiertamente en fe y justicia, otras dos características maravillosas, manifiesta el amor y la paz de Dios con suma reverencia en medio de aquellos que con gozo buscan el maravilloso y dulce favor de Dios. Dice el último verso que vamos a analizar en este programa, en base al tema. El verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Invoca usted al Señor de corazón limpio? ¿O tiene sangre en sus manos? ¿O plagio o pornografía? ¿O adulterio? ¿O robo o cualquier otra cosa? Y va a la iglesia. Es la pregunta. La agudeza de los términos que componen el verso 22 de 2 de Timoteo 2, 22, marcan sin lugar a dudas la difícil pauta directamente emanada de la boca de Dios para nosotros. Es una orden directa y precisa al acto de vivir. Es decir, es la vida impregnada en la viva ley de la gracia grabada en gloria, escrita por el dedo mismo de Dios en nuestros corazones. Seguir la justicia que Dios exige es obediencia perfecta. Y es esto precisamente lo que el hombre teme tanto no poder, porque es difícil, la verdad. La fe es aquella plena seguridad de dónde estoy ahora. Esta me hace esperar sin titubear lo que no veo todavía. Y está justo allí al lado mío. Aunque no lo siento ni lo palpo, está en mí.
El apóstol de la fe, Pablo, llega finalmente al tema del amor. Entonces, deliberadamente, yo diré, el amor es sumiso, es tierno, perdonador, compasivo y apacible en su género y carácter. Insondable como el alba, amo del bien y conquistador del mal. Lento caminante de paso firme, consolador del dolor, vencedor de la muerte. Enemigo es del odio, la mentira, la codicia, la avaricia y la venganza. Su espíritu triunfal, que inmesurable paz produce, abraza hasta el fin el agitado corazón del desvalido hombre del polvo. Es mi pensamiento. El amor desarrolla sobriedad y paciencia a través del sufrimiento. Su naturaleza es cálida y de léxico suave. Continúa mi pensamiento aquí. Es amable consejero y amigo piadoso. A su presencia huyen despavoridos el miedo, el pánico y el terror, súbditos de lo inevitable. Conviviente, silencioso, de acción constante, regalo único de inmutable gracia que hace al hombre estarse quieto y seguro de sí mismo. Maestro de la esencia serena, que elimina la discordia, la envidia, la hipocresía y el vano prejuicio. Majestuoso don, guerrero invencible, cuerda infranqueable, compañero grato, invalible sello, ciudad deseada, senda viva, glorioso encanto. Este es mi pensamiento que he escrito para ustedes, mis amigos, de parte de Dios. Estas son las características del amor, las cuales se ven reflejadas en cada uno de nosotros si asistimos al acto de vivir en Cristo, con su amor humilde. Esto hacemos en nuestro común encuentro con otros seres humanos, aunque no los conozcamos. Pero el amor que vale realmente va más allá de las buenas intenciones y también de las buenas acciones. Todo esto es sin lugar a dudas el maravilloso don del verdadero amor humilde que Cristo anhela que nosotros manifestemos. Conclusión. A. Ser aprobado por Dios significa conocer su palabra, entenderla y ponerla por obra. Un siervo que busca la aprobación de Dios estudia la sana doctrina y la hace parte de su diario vivir. B. Un obrero que cuenta con el respaldo de Dios no es una persona que expresa solo palabras vanas, discordantes y en doble sentido. Es aquel que se esfuerza por vivir en el Espíritu, expresar a Dios con todo su ser, renunciando a toda impiedad, a todo deseo y vanagloria y filosofía hueca. El hombre no puede engañar a Dios jamás con apariencias. Él conoce quiénes son suyos. Por tanto, el que predica la palabra de Dios debe ser un reconocido vaso de honra. C. La palabra enseñada por aquel que no conoce la sana doctrina es un serio riesgo, ya que ésta será su propia ruina. Esta dañará la fe de muchos y los desviará del camino, y sus tintes de altilocuencia no le servirán en el día del castigo. Es decir, el momento que sea juzgado. Porque nadie puede tomar la honra que solo a Dios le pertenece. Ningún hombre va a establecer otro fundamento o podrá hacerlo que el que está puesto, que en el cual es Cristo. Ya que Dios aborrece la conducta de los malvados. D. El siervo santificado es como una maravillosa esferográfica de escribano, muy útil en la mano de Dios. El siervo limpio de mala conciencia usa la palabra de Dios de manera correcta, y ésta lo capacita para toda buena obra. El siervo que camina abiertamente en fe y justicia manifiesta el amor y aquella dulce paz que Dios, con su suma reverencia en medio de aquellos que con gozo buscan el favor de Dios juntos. ¿Qué es justo en la vida? Para terminar, justo es obedecer el designio de la voluntad de Dios. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos
Y cuando le había dado al maravilloso hijo de la promesa, Isaac, le pidió sobriamente, a manera de orden: ve, lleva a tu hijo y ofrécelo allí en holocausto en la cima del monte Moria. Llévalo. Y Abraham no dijo: ay, es que no puede pedir eso. Abraham, con mucho temor, conociendo el corazón de Dios plenamente, fue muy ágil y muy diligente en su paso, a tal punto que una vez que se había despedido de sus siervos, Abraham dijo lo siguiente al siervo: esperad vosotros aquí, y yo y mi hijo vamos a ofrecer el sacrificio y regresaremos. Jamás dijo Abraham: yo regresaré. ¿Se da cuenta? La notificación de la fe de Abraham. Y el niño en el camino dijo: sí, tenemos la leña, tenemos todo lo necesario, pero falta el cordero para el holocausto. Abraham jamás titubeó a decir: sí, tú eres este cordero que te voy a matar hoy. Abraham dijo en fe: el Señor proveerá. ¿Le da esto esperanza? A mí sí. Y así fue. Entonces Abraham mató al niño y lo puso encima del holocausto, encima de la leña. Levantó su mano con su daga para herir el corazón del joven y finalmente quitarle la vida. Cuando escuchó la voz de Dios: detente, no toques al niño porque sé que temes a Dios. Entonces la prueba de la fe de Abraham se configuró en el momento de la obediencia serena a Jesucristo, el Señor de gloria. Porque allí en el mismo monte, en el mismo lugar, a las afueras de Jerusalén, el Señor Jesucristo fue ofrecido en holocausto como su único Hijo, amado y verdadero. Este Dios yo defiendo y predico el día de hoy con fuerza y poder, porque es el Señor que a mí cuando yo fui niño me predicó el Evangelio en un sueño. Por eso reconozco que la Biblia es la palabra de Dios y nadie me la puede quitar. Así es que si usted no ha hecho la decisión, les hablo a mis primos, a mis hermanos en Estados Unidos, aquí en Ecuador, a mis amigos y a muchos escritores nobles y decentes. Si no han hecho la decisión de recibir al Señor Jesucristo personalmente y siguen confiando en una religión que no salva, les invito esta tarde a que sea la oración de ustedes la que voy a hacer yo, que la hagan desde lo más hondo del corazón de ustedes, para que Dios los salve. Venga el Espíritu Santo y los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y los salve de esta mala generación, y que ese cabo que todavía permanece roto en Adán sea restituido al original divino por medio del sacrificio de Jesucristo hecho hace más de 2000 años. Señor Todopoderoso, gracias por este día, gracias por las personas que han visto el programa, gracias por aquellos que lo verán. Toca corazones y dales el favor, la oportunidad de que ellos lleguen a tus pies. Dales entendimiento para que ellos sepan que hay que hacer esto personalmente. De la siguiente manera: bendito Padre, gracias Señor, me dirijo a ti, sé que tú no escuchas la voz del pecador, pero yo estoy arrepentido y anhelo que tú, Señor, me salves. Reconozco mi condición de pecador, de pecadora, y que Adán rompió su cabo y que todos los que hemos nacido de las dos células sexuales, del amor de papá y mamá, hemos nacido en este mundo alejados de ti con el pecado original que nos lleva al infierno. Y dice la Biblia que tú diste tu amado Hijo, con cuya sangre sin mancha adámica, que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo bendito, quita el pecado porque no tiene mancha. Quiero que esa sangre me limpie y que ese cabo que está roto en Adán sea restituido al original divino.
Ahora yo quiero que tú bendigas mi vida, enviando tu bendito Espíritu Santo para que se una con el mío y los dos seamos uno solo. Y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y que desde este momento yo paso a ser de la familia de Adán, miembro de la familia de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo la oración con viva fe, será salvo por la eternidad. Dios conoce su corazón. Gracias por la atención dispensada al presente estudio y será de manera genuina y amorosa hasta el siguiente fin de semana, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes su servidor Wilson Pesantes, en el amor de Jesucristo. Buenas tardes.